Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa, el magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Desde Europa siguen atentamente todos los acontecimientos de la campaña electoral en Estados Unidos. Si bien las encuestas muestran a un muy fuerte Donald Trump, la salida de la carrera de Joe Biden parece haber dado un impulso a los demócratas. ¿Cómo será la política exterior y la relación con Europa dependiendo de quién llega a la Casa Blanca en noviembre? Lo analizamos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y una de las principales caras de la extrema derecha europea, asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Sin duda, un personaje político que despierta resistencia en el bloque. Sus viajes a Ucrania, Rusia, Beijing y su reunión con Donald Trump inquietan a otros en el continente. En Francia, el macronismo tuvo una importante victoria en una fragmentada Asamblea Nacional al lograr la reelección de la presidenta oficialista Yael Braun-Pivet, un aire para el oficialismo y un golpe importante para la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular. Aunque el presidente aceptó la renuncia del gabinete en pleno, este seguirá encargado hasta que terminen los Juegos Olímpicos de París. Comenzamos al otro lado del Atlántico porque la campaña electoral en Estados Unidos tiene en vilo a la comunidad internacional, en particular a Europa. Incluso se ha llegado a decir que algunos gobiernos europeos estarían buscando silenciosamente y tras bambalinas cultivar relaciones con los republicanos para asegurarse de tener una línea directa ante la posible llegada de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, la eventual candidatura de Kamala Harris da un parte de tranquilidad a los líderes europeos. Veamos más en el siguiente informe. ¿Republicanos o demócratas? Una pregunta que no solo se hacen en el continente americano. Europa ya tiene experiencia con un Donald Trump presidente y con una administración de Joe Biden, que podría continuar con la actual vicepresidenta Kamala Harris. La volatilidad experimentada durante 2018 y 2019 bajo el gobierno de Trump podría ser un abrebocas si el republicano vuelve a la Casa Blanca. La economía de la zona euro podría costarle cerca de 150.000 millones de euros, equivalente a alrededor del 1% del Producto Interno Bruto de la región, según lo prevén algunos economistas. Un impacto que tendría repercusiones comerciales negativas y un posible aumento en los gastos de defensa. Trump ha prometido imponer aranceles hasta el 10% a todas las importaciones, incluidas las europeas. Y de acuerdo con un estudio de la Eurostat, Alemania, Italia y Finlandia serían las más afectadas de ejecutarse dicha política, al ser los países de la Unión Europea que más exportaciones hicieron hacia la Unión Americana en 2023. Además, la cercanía de Trump con líderes de países como Hungría e incluso Rusia prende las alarmas. Ucrania teme una suspensión del apoyo militar y financiero clave de Estados Unidos tras la invasión de Rusia, y su cercanía y afinidad con Benjamin Netanyahu hace perder las esperanzas sobre un eventual acuerdo entre Israel y los palestinos. En Bruselas estarían viendo con buenos ojos que los demócratas permanezcan en la presidencia de Estados Unidos. Y es que la visión de Kamala Harris para la política exterior y la seguridad de los Estados Unidos está en consonancia con los europeos. Biden ha liderado el esfuerzo para apoyar a Ucrania y en contraste Trump le dio la espalda a los aliados durante su primer mandato. Habló de retirarse de la OTAN. Ha dicho durante esta campaña electoral, si hay miembros de la OTAN que no gastan lo suficiente en defensa, le diré a los rusos que tengan su manera con ellos. Y existe la preocupación de que Estados Unidos podría retirarse de la OTAN si el presidente Trump vuelve al cargo. En cualquier caso, Europa estará en vilo y muy atenta al resultado de las elecciones en Estados Unidos, hasta el día de el 5 de noviembre. Bueno, y para analizar un poco más sobre el impacto de las elecciones de Estados Unidos en Europa, conectamos con Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas. Hola, Esther. La nominación de Donald Trump como candidato republicano y la ventaja que le dan las encuestas hasta ahora encienden las alarmas en Europa. ¿Sus líderes prefieren la continuidad demócrata en política exterior? Bueno, como norma general, la Unión Europea intenta ser muy cauta con sus declaraciones sobre las elecciones en terceros países, también dentro de los países de la Unión Europea. Sin embargo, no es un secreto que la relación con la anterior administración de Donald Trump no fue nada fácil. Incluso hubo una disputa comercial a causa del acero y el aluminio. Y, de hecho, cuando Joe Biden
entró en la Casa Blanca, las declaraciones de la Unión Europea fueron muy claras, y es que Estados Unidos estaba de vuelta en la escena internacional y también en sus relaciones con la Unión Europea, precisamente porque con Donald Trump no habían sido especialmente fáciles. Además, los asesores de Joe Biden conocían muy bien la Unión Europea y esto también fue muy bien recibido en Bruselas. Por todo ello, una administración demócrata siempre será mucho más favorable para las relaciones y los intereses de la Unión Europea, independientemente de si es Joe Biden o Kamala Harris, aunque Kamala Harris también tiene asesores en su entorno que conocen muy bien la Unión Europea. En cualquier caso, gane quien gane, la Unión Europea está condenada a entenderse con la Casa Blanca, aunque, como comentaba, es verdad que es muy distinto si gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, sobre todo por lo que respecta a Ucrania. Donald Trump ha sido siempre muy crítico con seguir ayudando al país. También el que podría ser su vicepresidente se ha mostrado muy contrario a seguir ayudando al país, y esto es lo que realmente preocupa a la Unión Europea. Ahora, Esther, justamente el primer ministro húngaro Viktor Orbán, recién empezando su periodo de 6 meses como presidente del Consejo de la Unión Europea, estuvo en Ucrania, visitó China, incluso visitó a Donald Trump. ¿Qué reacción generan en otros líderes europeos estas iniciativas? ¿Cuál es la imagen que tienen de Viktor Orbán en Bruselas? Sí, así es. La reunión con Donald Trump siguió todo a través de una gira que había empezado primero en Moscú, reuniéndose con Vladimir Putin, también con el presidente chino Xi Jinping en Pekín. Fue una gira que no se hizo sin consultar con las instituciones europeas, y esto fue un auténtico jarro de agua fría. Se recibió con enorme malestar aquí en Bruselas. Víctor Orbán se ha convertido en un quebradero de cabeza para las instituciones comunitarias. Las instituciones han sido muy claras. Víctor Orbán en estos viajes no representaba a la Unión Europea, iba a título personal, a pesar de que él nunca dejó claro esta cuestión, y además se ha considerado que Víctor Orbán no fue leal con la posición común de la Unión Europea, se lo aseguró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, porque la posición de la Unión Europea es muy clara, y es que Ucrania es la agredida y se está defendiendo ante un agresor, y este es Rusia. A causa de esto, como comentaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, decidió desconvocar la reunión que estaba prevista a finales de agosto en Budapest de cancilleres y ministros de defensa, y finalmente se hará en Bruselas. Borrell ha tomado esta decisión como respuesta precisamente a esta gira, porque la gran mayoría de países se opuso y fueron muy críticos, excepto la propia Hungría y Eslovaquia, y sobre todo porque considera que Orbán no ha sido leal con sus socios. Así que hasta diciembre, que es lo que dura la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea por parte de Hungría, se prevé que no va a ser nada fácil esta presidencia. Esther, precisamente, ¿la presidencia de Víctor Orbán dentro del Consejo de la Unión Europea dificulta la toma de decisiones dentro del seno del bloque de los 27? Sí, Víctor Orbán ha bloqueado numerosas políticas en la Unión Europea en todos los años que lleva al frente del gobierno húngaro, pero en casi todas esto se ha podido ver de forma muy clara en los últimos 5 años, en que prácticamente la mitad de toda la legislación que tenía que aprobarse ha sido bloqueada por parte de Víctor Orbán de alguna forma u otra, y esto se ve especialmente en las cuestiones que afectan a la política exterior, porque se requiere unanimidad. Así que si Hungría veta, esto impide que se puedan avanzar en este tipo de decisiones. Por ejemplo, mantiene bloqueado desde hace un año más de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz. Es un fondo en que los países europeos pueden ser retribuidos después de haber enviado armas a Ucrania, y se les da un porcentaje de dinero que se ha enviado a Ucrania. Pues bien, este fondo está siendo bloqueado. De hecho, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, mostró su desesperanza esta misma semana. Aseguró que ya no tiene esperanza para que se pueda desbloquear. Por otra parte, incluso aseguró que este bloqueo lo que puede provocar es que los países europeos se sientan más desmotivados para que finalmente sigan enviando ayuda a Ucrania, y esto
es evidente que puede tener una repercusión muy clara en seguir ayudando al país, y se percibe cada vez más aquí en Bruselas que Hungría y sus movimientos sobre todo van en detrimento de Ucrania y benefician sobre todo a Rusia. Y aunque ha aprobado otras medidas también, las que afectan a Ucrania, de hecho ha acabado aprobando todos los paquetes de sanciones, siempre ha bloqueado de alguna forma o incluso ha evitado que se aprueben a tiempo algunas de estas medidas. Así que cada vez la impresión que se tiene aquí en Bruselas es que Viktor Orbán es una auténtica piedra en el zapato para la toma de decisiones en la Unión Europea. Esther, gracias por el análisis. Y en Francia permanece la incertidumbre. El macronismo logró una victoria parcial. Su candidata, Yael Braun-Pivet, fue reelecta como presidenta de la Asamblea Nacional en una alianza con los conservadores, a pesar de que el bloque con mayor número de escaños es el del Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas. Luego de la elección de la presidenta, este grupo ha propuesto a Lucie Castex para el cargo de primera ministra, una alta funcionaria del equipo de la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo. Sin embargo, la decisión del nuevo gobierno queda para luego de las justas olímpicas que terminan el 11 de agosto. Y los resultados electorales son absolutamente claros. Rechazan las políticas del gobierno saliente, y exigen una nueva dirección política, una ruptura con el pasado para el país, los servicios públicos, el poder adquisitivo, los impuestos, justicia, ecología. Está muy claro. Es un momento serio, pero creo que hay esperanza. Estoy lista, estamos listos. Ahora le pido al presidente que asuma la responsabilidad y me nombre primera ministra. Mi deseo es tan pronto como podamos formar gobierno, porque el país necesita un gobierno que tome decisiones, prepare el presupuesto, tome decisiones al respecto, y por eso evidentemente hasta mediados de agosto tenemos que estar concentrados sobre los Juegos Olímpicos. Después de eso, en función de cómo avancen nuestras decisiones, es mi responsabilidad nombrar un primer ministro y lograr la unidad más amplia posible que les permita actuar y lograr la estabilidad. Mujer reclinada, Adán y Eva y Caballo con bridas son solo algunas de las famosas piezas del escultor y artista colombiano Fernando Botero que se pueden ver por las calles de Roma. La muestra, cuya organización contó con la colaboración de la hija del artista, es ahora un homenaje en obra al artista que falleció el 15 de septiembre del 2023. Los dejamos con estas imágenes del Museo Botero a cielo abierto en la Ciudad Eterna. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero en 15 días con toda la actualidad del continente europeo, aquí en France 24 y en france24.com.